¿Qué nos interesa para comprender la función del Sol en nuestra carta natal? El signo en el que nosotros tenemos el Sol, digamos, profundizar la expresión de las cualidades del signo solar nos va a permitir desplegar de modo progresivo esta conciencia de sí que nos va diferenciando del trasfondo colectivo. Va a ser central en nuestra vida, ¿no? Y la casa en donde tenemos el Sol va a indicar cuál es el ámbito privilegiado en donde esta función diferenciadora va a tener lugar. Los aspectos que tiene el Sol, todo esto está escrito en el teórico, nos van a mostrar matices que cualifican esta función diferenciadora. Una persona que tiene Sol en Aries va a profundizar la conciencia de sí, tomando decisiones y teniendo iniciativa para realizar cosas. Es a través de las acciones con iniciativa que va a poder irse diferenciando de ese trasfondo homogéneo de lo colectivo familiar. Una persona que tiene Sol en Tauro va, digamos, a profundizar este proceso de diferenciación y de toma de conciencia de sí mediante la plasmación concreta de sus talentos y sus recursos. O sea, y acá enfatizo lo concreto, porque el taurino necesita como ver y tocar aquello que hace. Por ejemplo, un psicólogo no trabaja con talentos que sean que se vean y se toquen. Por eso en la vida del taurino es necesario trabajar con cosas que sean más de tipo físicas, porque esto es lo que lo va a ayudar a reconocerse como con cualidades propias. Un geminiano va a profundizar, o sea, va a poder irse diferenciando de ese trasfondo del cual surge y en el que se mueve de modo indiferenciado, explorando, ensayando, probando diferentes opciones, siendo curioso, dudando. A través de la duda, de la exploración y de todo esto que cité, la conciencia de sí va a ir amplificándose. Un canceriano va a poder profundizar su conciencia de sí, desarrollando al máximo su sensibilidad afectiva, sobre todo en lo relacionado a los vínculos familiares y hogareños. Pero no solo con ellos, ¿sí? Pero en particular, digamos, teniendo como un marco protector vinculado a la familia. Un leonino, en cambio, va a profundizar esta capacidad de reconocerse, diferenciándose de este trasfondo colectivo del cual hay que emerger, a través de la expresión creativa, en la cual se reconoce y le puede poner nombre y apellido, ¿sí? Esta expresión creativa varía, puede ser desde algo, digo porque vivimos en una sociedad muy consumista, que digo expresión creativa y es fabricar y vender, pero una expresión creativa puede ser escribir un libro, tener un jardín, plantar un jardín y sentir que, digamos, ese es mi acto creativo, es en el arte de vivir, ¿sí? Teniendo hijos, bueno, no sé, escribiendo música, escribiendo un libro. La palabra autoridad viene de autoría, o sea, siendo autor o autora de algo. Un Sol en Virgo va a sentir que puede, se va a ir centrando y diferenciando, digamos, de esta fuerza de atracción colectiva, que es enorme. Yo enfatizo esto porque esto es mucho más fuerte de lo que uno cree.
teniendo un sentido de orden personal propio, haciéndose rutinas cotidianas propias, cultivando digamos, un sentido de la limpieza, del servicio, en el cual va a reconocer su capacidad propia. La persona que tiene el Sol en Libra va a distanciarse de esta pertenencia a lo colectivo y se va a reconocer a sí mismo desplegando el arte del compartir, en particular con la pareja, pero en un sentido más amplio con los demás. Bueno, un Sol en Escorpio va a profundizar la conciencia de sí como decíamos, yendo por la barca nocturna del Dúar, o sea, metiéndose en esos terrenos donde los demás no ven, profundizando su mirada en temas que habitualmente son tabúes o a los cuales los demás no llegan, que hay como una ceguera y el escorpiano lo ve. Por eso a veces es una tortura para el entorno. Bueno, un Sol en Sagitario va a sentir que toma una conciencia más acabada de sí misma en la medida en que tiene libertad para buscar sobre las cosas fundamentales de la vida. La búsqueda, el hacerse preguntas, el interrogarse, es un Sol filosófico, digamos, ¿sí? Y entonces en este poder preguntarse e interrogarse va a ir diferenciándose y encontrándose a sí mismo o a sí misma. Un Sol en Capricornio va a diferenciarse de este trasfondo colectivo uniforme, dependiente, como decía Caro, en la medida en que pueda desarrollar estructuras propias que le permitan sentir que se para y se sostiene por sí mismo o sí misma. Un acuariano o acuariana, esto es paradojal porque dijimos que el Sol centra, ¿no? La experiencia solar centra. Fíjense, ¿no? Que los signos que están regidos por planetas transpersonales que son Escorpio, Acuario y Piscis, la función solar va a ser rara de entender, porque dijimos Escorpio el Sol ilumina y Escorpio se va a donde no hay luz. Bueno, pero es así, digamos. Ilumina donde no tiene luz. Y claro, va al otro ojo, tal cual. Y en el caso del acuariano, se va a centrar, es decir, se va a sentir que se conoce a sí mismo en sus cualidades en la medida que se descentra de los demás. Un acuariano se va a ir reconociendo a sí mismo como diferente en la medida en que pueda desarrollar su sentido de singularidad que es radicalmente diferente al de los demás. La función solar me hace tomar contacto con mi centro, pero anímicamente el acuariano, para sentirse en contacto con su centro, siente que descentra, ¿me entendés? Que es como que produce un desacomodo en el entorno. Y esto no es agradable para el acuariano, no es que lo quiera hacer a propósito. Pero si no hace eso, tiene un costo, el costo es yo no soy, no toma contacto con su propio ser, ¿se entiende? Y Piscis también es otra paradoja, porque dijimos que la función solar consiste en diferenciarse de una totalidad homogénea, ¿sí? Y entonces nos imaginamos, por ejemplo, a alguien emergiendo de un fondo común. El signo de Piscis tiene que ver con fusionarnos con la totalidad. Entonces, en el pisciano se da la paradoja de que se diferencia abriéndose a la totalidad, sintiéndose universal, ecléctico.